Bienvenidos co-creadores de este gigantesco cosmos a un nuevo video de Ciencia Teosófica. Hoy vamos a estar haciéndonos una de las preguntas fundamentales más profundas, a mi entender, que un ser humano se puede hacer. Y esta es, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienen los seres humanos? ¿O de dónde viene la vida en sí? Si bien la pregunta de dónde viene la vida es bastante más profunda que de dónde venimos los seres humanos, vamos a empezar a buscar esa respuesta utilizando todas las herramientas y recursos posibles que tengamos al alcance de la mano hoy como seres humanos. Vamos a utilizar la inteligencia artificial, IA, vamos a utilizar los papers y los diferentes estudios que hoy tenemos. Por último, vamos a utilizar una de las herramientas más poderosas que tenemos los seres humanos, la intuición. Esta herramienta era la que utilizaban nuestros ancestros para llegar a descubrir cosas que aún la ciencia hoy no ha descubierto. Es por eso que vamos a buscar esta respuesta utilizando estos tres recursos fundamentales. Vamos a hacer una investigación en donde vamos a buscar información mediante la respuesta de IA, la respuesta de los papers y a su vez la respuesta de la sagrada información, estudios que ya están avalados por la ciencia, donde yace la memoria de la quinta dimensión del todo. Es así que vamos a buscar esta respuesta a lo largo de una serie de videos, en las cuales seguramente aparecerán no solamente preguntas nuevas, sino respuestas que hasta el momento no se han encontrado. Los invito a este viaje fascinante que vamos a realizar juntos en busca de una respuesta a esta pregunta fundamental. ¿De dónde venimos los seres humanos? Lo primero que vamos a hacer es preguntarle a la inteligencia artificial cuánto hace que los seres humanos estamos acá y a su vez de dónde cree ella que venimos. La hipótesis científica más aceptada sobre el origen de la humanidad es que la especie humana moderna, conocida como Homo sapiens, surgió en África hace unos 200,000 años, después de un proceso evolutivo de millones de años. Los primeros homínidos, que son nuestros ancestros, aparecieron hace entre 8 y 6 millones de años. Hace unos 2 millones de años apareció el Homo habilis, el primer homínido que pudo utilizar herramientas. Posteriormente, surgió el Homo erectus, que tenía una forma de andar y proporciones corporales más cercanas a las de los humanos modernos. Nuestra especie, el Homo sapiens, se distinguió hace unos 200,000 años y logró sobrevivir y prosperar a pesar del cambio climático de la época. Aunque comenzamos en climas templados, hace entre 60,000 y 80,000 años los primeros humanos comenzaron a alejarse del continente en el que nació nuestra especie. Por lo tanto, aunque nuestros antepasados han existido desde hace unos 6 millones de años, la forma moderna de los humanos solo evolucionó hace unos 200,000 años. La civilización, tal y como la conocemos, solo tiene unos 6,000 años. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en base a lo que nos está contando la IA es que esto es una hipótesis, no una teoría. Por ende, no hay un aval científico fuerte, comprobado sobre de dónde es que venimos nosotros y cuánto hace que estamos acá. Acá nos habla de hace aproximadamente entre 8 y 6 millones de años que tienen nuestros ancestros, pero a su vez después fueron atravesando distintas etapas en las cuales pasaron entre 60 y 80 mil años y a su vez nos cuenta que la civilización hace 6.000 años que recién está acá como la conocemos nosotros. Se me abren dos preguntas fundamentales. La primera es ¿cuánto tiempo hace que el ser humano está acá? Y si bien han pasado varias extinciones masivas de otro tipo de especies, nosotros también hemos sufrido algunas. No en su totalidad y por eso estamos acá, o no lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es aproximadamente cuántos años hace que nosotros, o esta humanidad, está en este planeta Tierra. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuánto hace que los seres humanos estamos en la Tierra? Y como verán, nos vamos a abrir a la posibilidad de que el ser humano venga de otro planeta. Una de las formas que podemos utilizar para saber cuánto hace aproximadamente la cantidad de años que nosotros estamos en este planeta es sabiendo la tasa de crecimiento de la humanidad. Vamos a preguntarle ahí a cada cuánto se duplica la cantidad de seres humanos en el planeta y a su vez vamos a sacar esa cuenta, pero en vez de hacerlo desde la cantidad de años que nos dice la hipótesis que hace que la humanidad esté acá, lo vamos a sacar en función de la cantidad de seres humanos que hoy existen en el planeta. Entonces le vamos a preguntar a IA, ¿podrías decirme cada cuánto se duplica la cantidad de seres humanos en este planeta Tierra? La población humana en el planeta Tierra ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos siglos.
Según las estimaciones, la población mundial se duplica aproximadamente cada 40 años. Sin embargo, este ritmo de crecimiento puede variar dependiendo del nivel de desarrollo del país. En los países que aún no han alcanzado el desarrollo, la población se duplica cada 25 años, mientras que en los países desarrollados, la población se duplica cada 50 años. En cuanto a la población actual, en abril de 2024, la población mundial es de aproximadamente 8.175.000 millones de personas. Perfecto, sabemos que tenemos 8.175.000 millones de personas, de seres humanos acá en este planeta Tierra, y que tenemos una tasa de duplicación de la población mundial de entre 25 y 50 años, teniendo en cuenta al menos que en los plazos cortos, yendo desde el 2024 que estamos hoy hasta el año 0, no vamos a tener en cuenta exactamente ese número, ya que hubo diferentes pandemias, guerras, cambios climatológicos y situaciones que hicieron que la humanidad no creciera al mismo ritmo. Pero vamos a tratar de buscar una fecha estimada como para ver si algo puede haber sucedido a lo largo de la historia, antes de Cristo, hace 6.000 años, como nos dice la inteligencia artificial, o si sucedió algo hace 500 años, 600, pero aún no sabemos cuándo podría haber sido esa fecha de inicio o reseteo o reinicio de la humanidad. Vamos a ser generosos con esta tasa de duplicación de la humanidad, ya que ocurrieron diferentes eventos de los cuales ya hablamos. Entonces, si tenemos que es entre 25 años y 50 años, lo que vamos a hacer es sumar la mitad y ahí nos va a dar un aproximado de 12,5, sería el promedio más estimado. Pero teniendo en cuenta que hubo muchas muertes en el camino, vamos a volver a dividir esto y a esto le vamos a sumar 6,25, que es la mitad de 12,5, para poder saber un estimado más llevado a un número más realista. Entonces, si tenemos en cuenta que la tasa de duplicación de la humanidad es de aproximadamente 44 años, vamos a sacar esta cuenta. Hoy nosotros somos 8.175 millones de personas en el mundo. Y lo que vamos a hacer es dividir esto por 2 hasta llegar a Adán y Eva, o algún Adán y Eva que haya aparecido después, no sé. Pero vamos a tratar de buscar una fecha estimada. Es lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto es una simple hipótesis para llegar a alguna conclusión que nos pueda dar un estimativo de si hace 2 millones de años que estamos acá, 20.000 años, 80.000 o 6.000 o no sabemos. Pero vamos a sacar esa simple cuenta y sencilla para llegar a alguna conclusión y empezar a tener un indicio de saber cuánto hace que nosotros estamos acá. Seguimos dividiendo hasta llegar a 2 personas al menos. Bien, acá estamos en Adán y Eva, podríamos decir. 1,9 personas. Entonces, tenemos la cantidad de habitantes, tenemos la cantidad de divisiones y acá hay exactamente 4, 6 por 4, 24, son 28, más 4, 32. Entonces, hacemos 32 por estos 43,75 años y nos da un igual de 1400 años. 2024 menos 1400 nos da un igual de 624 años. Entonces, yo ya estoy sorprendido, no sé ustedes, pero año 624 después de Cristo, la humanidad podría haber comenzado y podrían haber dejado a 2 habitantes sobre el planeta Tierra y hoy podríamos ser la misma cantidad de habitantes que somos, teniendo en cuenta estas cuestiones, algunas climatológicas, porque fuimos muy generosos, otras de pandemias y situaciones que atravesaron nuestros ancestros. Entonces, vayamos a esto. Año 624, siglo VII, podemos investigar un poco qué fue lo que sucedió aproximadamente en esa fecha. Acá vamos a tener que profundizar un poco para saber si pasó algo en el camino. Si es 200 años se refiere a que hay algún evento que haya sucedido en el medio o que esta tasa fue variando. Investiguemos un poco sobre esto. Busca datos oficiales sobre la tasa de crecimiento de la población a nivel mundial. La tasa de crecimiento de la población mundial es el resultado de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Según los datos del Banco Mundial, esta tasa se calcula anualmente. En 2022, la población mundial alcanzó un total de 7,95 millardos de habitantes, con una tasa de crecimiento del 0,8%. Según un informe de las Naciones Unidas, el crecimiento de la población mundial está en su ritmo anual más lento desde 1950, por debajo del 1% en 2020.
Vayamos a ese Banco Mundial. Aquí estamos en el crecimiento de la población anual por porcentaje. Entonces lo que estamos viendo es la tasa de crecimiento, o sea, el 2,1% en 1963, y lo que estamos viendo acá es que esto está bajando y no subiendo como podríamos llegar a pensar. Según otros datos que estuve buscando, en teoría, la población mundial está creciendo en función de la medicina, del desarrollo y la forma en la que vivimos los seres humanos. Sin embargo, los datos oficiales me están mostrando que la tasa de mortalidad está aumentando lejos de que haya un crecimiento. Para no profundizar tanto en el tema, lo que quiero dejar claro es que hoy en día lo que está sucediendo es que a medida que van pasando los años, desde 1963 teníamos un 2,1% de porcentaje de crecimiento anual y vamos bajando año a año a 1,6, 1,7, 1,5 hasta llegar a hoy que estamos en menos de la mitad de hace aproximadamente 60 años. O sea que se redujo la cantidad de seres humanos que está creciendo según el envejecimiento y según la tasa de natalidad. Estos datos son del Banco Mundial, o sea que son datos oficiales. Si bien la pregunta inicial era de dónde venimos, me parece importante que podamos indagar en distintos aspectos que nos hacen tener en cuenta cómo estamos viviendo hoy como seres humanos y no solamente de dónde venimos. A lo que quiero llegar con esto es que los países más desarrollados, si bien por métodos anticonceptivos y un desarrollo y también por decisión, tienen un menor crecimiento de tasa de natalidad, pero también hay una mayor tasa de mortalidad por el desarrollo en sí. Hagamos una pausa. Acá hay algo que es muy importante a identificar y es que si queremos saber un dato, nos tenemos que basar en datos científicos por un lado, como dijimos, vamos a preguntarle a la fuente de información supuestamente más inteligente que hay en el planeta artificial y a su vez también lo vamos a hacer desde un lugar intuitivo al final. Pero el punto es este, tenemos que tener en cuenta que cualquier dato que nosotros podamos conseguir, tanto sea de la ciencia o de una investigación o de una inteligencia artificial, se basa principalmente cuestiones de fe. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier cosa que yo les transmita a ustedes o que nos transmita la inteligencia artificial o la ciencia se basa en que nosotros confiamos y creemos en la ciencia, teniendo en cuenta principalmente que la ciencia se basa en que constantemente se está corrigiendo a sí misma y está teniendo nuevos datos y nuevas investigaciones. Entonces, partimos de la base de que pueden llegar a estar equivocados. Y por otro lado, partimos de la base de que puede también haber intereses en el medio de diferentes motivos. Nuestra fuente de información principal hoy para saber de dónde viene el ser humano es nuestro nacimiento. Esa es mi base para arrancar esta investigación diciendo, tengo 46 años y podría haber nacido la humanidad un año antes que yo naciera, o 1000 o 200 o 200.000. No lo sabemos. A ciencia cierta no lo sabemos. Por ahora lo único que hay son hipótesis. No hay evidencia científica con teorías totalmente certificadas y comprobadas que nos digan que la humanidad tiene 60, 80.000 o 20 millones de años. No lo sabemos. Entonces tenemos que basarnos principalmente en lo que tenemos como datos y de ahí empezar a ir para atrás y ver hasta dónde tenemos datos, qué es lo que podemos buscar, y también lo vamos a hacer de una manera intuitiva. Podemos basarnos en estudios geológicos que también tienen errores y que se están basando en un sistema de medición que más adelante vamos a ver que probablemente esté totalmente erróneo, como el del carbono 14. Avancemos un poco más con estos datos y ya vamos a llegar a la parte intuitiva, en donde te voy a mostrar algo que te va a resultar difícil de creer, pero a la vez lo vas a poder comprobar vos mismo. Y por otro lado, para llegar a uno de los eventos más importantes que sufrió la humanidad no hace tanto tiempo como creemos. Analicemos un poco esta tabla desde el año 0 hasta la actualidad. Prácticamente esto está hasta el 2022. En esta tabla podemos ver el crecimiento exponencial que hay en los últimos 200 años y mucho más en los últimos 100 años. Si hablamos de nuestra época y de las personas que hay en el mundo, las que vivieron hoy en día están atravesando el crecimiento exponencial más alto a nivel mundial. Si bien anteriormente no había tantos registros y no podemos saberlo, pero también podemos tener en cuenta que podría haber sucedido algún cataclismo, apocalipsis o algo en ese lapso de tiempo o en este momento. A mí se me viene acá
analizar un poco esta tabla y posarme sobre el 1700, 1800, que fue ahí donde empezó a crecer la tasa de crecimiento, pero a un 800%, a nivel de que en 200 años la humanidad creció un 800% de lo que estaba. Podemos ver que tenemos en un lapso corto de tiempo varios eventos que la humanidad atravesó, y así todo nosotros estamos en un crecimiento exponencial por un lado, pero por otro lado los datos oficiales de las organizaciones gubernamentales mundiales nos están diciendo que la tasa de crecimiento de la humanidad está decreciendo y no creciendo. O sea, es bastante contradictorio. Por un lado, que el desarrollo está haciendo que la humanidad crezca menos que en países que no están desarrollados, y esto podría ser en parte por la tasa de natalidad. Igualmente estamos viendo, y creo yo, y que en esto podemos estar de acuerdo, en que el desarrollo no está siendo tan beneficioso como podemos llegar a creer para los seres humanos en líneas generales. Teniendo en cuenta la fecha del 624 que sacamos, se me viene que hay una época en la cual se decía que entre el 600 y el 900 fue una época que se le llama los 300 años fantasmas o los 300 años perdidos. Preguntémosle a IA sobre este tema, investiguemos y profundicemos qué puede haber pasado en esa época. Según esta teoría, el periodo comprendido entre los años 600 y 900 de nuestra era nunca existió y fue añadido artificialmente al calendario. Esta teoría sugiere que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III, el Papa Silvestre II y posiblemente el emperador bizantino Constantino VII, conspiraron para fabricar el sistema de datación Anno Domini retroactivamente, con el fin de ubicarse en el año especial del año 1000 DC, y reescribir la historia. Según Ily, esto se logró mediante la alteración, tergiversación y falsificación de pruebas documentales y físicas. Esto implicaría que personajes históricos como Carlomagno no habrían existido y se habrían inventado con propósitos más o menos desconocidos. Cuéntame sobre los eventos que sucedieron en el año 536. El año 536 es considerado por muchos como uno de los peores años para estar vivo en la historia de la humanidad. Aquí te dejo algunos eventos significativos que ocurrieron en ese año. Erupciones volcánicas. Una o más erupciones volcánicas en algún lugar del hemisferio norte parecen haber sido el desencadenante de un invierno volcánico que duró una década. Estas erupciones causaron una misteriosa niebla que sumió a Europa, Oriente Medio y partes de Asia en la oscuridad, día y noche, durante 18 meses. Cambio climático. Debido a la niebla, el sol perdió su brillo, las temperaturas estivales cayeron de 2,5 a 1,5 grados y comenzó la década más fría en los últimos 2300 años. Incluso China experimentó nieve en verano. Hambruna. Las cosechas agrícolas no dieron frutos y la hambruna afectó a buena parte de la población durante un largo periodo. Conflictos. La gente pasó hambre y se alzaron en armas unos contra otros. Peste bubónica. En 541, la peste bubónica llegó desde Egipto y consiguió matar a un tercio de la población del Imperio Bizantino. Sequías en Perú. Incluso en el lejano Perú, las sequías afectaron a la hasta entonces floreciente cultura moche. Estos eventos tuvieron un impacto duradero en la humanidad y cambiaron el curso de la historia en muchas formas. Bien, nos está diciendo que estos eventos fueron eventos que duraron en el tiempo. Estábamos hablando del año 624 y si bien no es preciso porque estamos ahora hablando de los malditos años 536, que fueron uno de los peores años para vivir en la humanidad, pero fijémonos cómo hay diferentes eventos en diferentes partes del mundo que sucedieron casi al unísono entre el 536, 541 y el 540. Esto me resulta súper importante también por los sectores en donde está sucediendo cada uno de los eventos, y me resulta también muy importante que en gran parte de Europa es en donde supuestamente hay 300 años perdidos, y no vamos a profundizar mucho en eso, pero es importante que si quieren investigar, para saber si en realidad lo que estuvieron haciendo es querer intencionalmente estirar el tiempo, que supuestamente son 300 años que intentaron borrar por algo, o qué fue lo que realmente sucedió, o la loca posibilidad de que el tiempo se haya acelerado eventualmente en una parte del planeta por algún evento en particular. Bien, ahora sí vamos a entrar en otro terreno que tiene que ver con algo que es mucho más profundo, en donde vamos a empezar a trabajar con cuestiones que tienen que ver con descubrimientos que fui haciendo a lo largo de esta investigación que ya lleva varios años. Lo que fui haciendo fue presentarles o hacerle una especie de menudencia de algunas situaciones que fueron pasando eventualmente en el camino, y ahora vamos a ir
a profundizar en cuestiones que tienen que ver con la geología planetaria y eventos planetarios que en algún momento sucedieron. ¿Por qué hicimos esta antesala? Porque van a poder entender el desplazamiento de placas tectónicas, movimientos sísmicos, terremotos y otras cuestiones que tienen que ver con esos eventos que sucedieron en algún momento. Pero ahora vamos a ir al primer impacto planetario y el más grande que sufrió nuestro planeta Tierra. Antes de mostrarles el cráter más grande que existe sobre el planeta Tierra, un descubrimiento que podría cambiar la historia para siempre, les doy un adelanto sobre la teoría del gran impacto y qué podría haber sido lo que formó nuestra Luna. ¿Podrías contarme sobre la teoría del gran impacto y la formación de la Luna? La teoría del gran impacto y la formación de la Luna. La teoría del gran impacto es la explicación científica más aceptada para la formación de la Luna. Según esta teoría, la Luna se originó hace aproximadamente 4,500 millones de años como resultado de una colisión entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte, conocido como Theia. Aquí están los detalles clave de esta teoría. El gran impacto, Theia, que se cree que se formó en un punto de Lagrange en relación con la Tierra, creció hasta un tamaño comparable al de Marte. Cuando Theia se volvió demasiado masiva para permanecer de forma estable en una órbita troyana, entró en una órbita caótica y la colisión con la Tierra se hizo inevitable. Se estima que el impacto ocurrió a una velocidad de 40,000 km por hora. Formación de la Luna. La colisión destruyó a Theia y expulsó la mayor parte del manto de Theia y una fracción significativa del manto terrestre hacia el espacio. Muchos de los escombros del planeta embrión quedaron atrapados en el campo gravitatorio de la Tierra, dando lugar a la conformación de un nuevo cuerpo, la Luna. Evidencia de la teoría. La teoría del gran impacto ha sido respaldada por diferentes líneas de evidencia, como las similitudes entre las composiciones isotópicas de la Tierra y la Luna y la presencia de anomalías en la densidad del satélite. Esta teoría, propuesta por primera vez en 1974, sigue siendo estudiada y refinada gracias a nuevas observaciones y técnicas. Ahora voy a mostrarles el cráter más grande que existe sobre el planeta Tierra. Quiero que observen esta parte circular. Esta área tiene un total de 2.588 millones de hectáreas y ustedes lo pueden visualizar. Este impacto planetario, que podría haber sido de un planeta similar a Marte o Marte, ya que Marte también en su polo norte tiene uno de los impactos más grandes del sistema solar, sino que si nos vamos a otro mapa, acá en este mapa podemos observar un poco mejor el cráter de impacto. A su vez, hay un giro que se da en sentido antihorario y acá podemos ver toda la zona del Himalaya en un arrastre que aparentemente va en esta dirección y acá tenemos una zona de quiebre, si lo ven, y toda esta expansión en dos laterales. El cráter es impresionante, tengo mucha evidencia de que esto sucedió, visto desde diferentes aspectos de la ciencia. Les voy a presentar alguna de ellas. Para comenzar, quiero que observemos el fondo marino. La parte más antigua del planeta Tierra está pegado en esta forma triangular que vemos de color azul. Aquí podemos ver la flecha y la dirección de impacto y el ingreso. Desde este triángulo que podemos observar que el fondo marino más antiguo que existe sobre nuestro planeta Tierra podría llegar a ser ese el ingreso y la zona por donde entró el planeta que impactó con el nuestro. A su vez, también podemos ver que es la zona más profunda. La fosa de las Marianas es la zona más profunda de nuestro planeta Tierra, por lo que también podría ser evidencia de que todo esto es un gigantesco impacto. Como vemos acá, no solamente hubo un impacto, sino que también hubo un giro, y podemos ver claramente acá una zona que forma una especie de G, si lo queremos ver así, y tiene 120 grados aproximadamente de giro, y después sigue y continúa para formar la parte del Himalaya y lo que estábamos hablando anteriormente. El diámetro del cráter tiene aproximadamente 5.666 kilómetros y obviamente esto no es un asteroide, sino que tiene que haber sido un planeta. Acá lo que podemos ver claramente es la zona de impacto y a su vez y toda una zona donde podemos ver el desplazamiento del suelo y lo que provocó el impacto en todo ese alrededor. Tenemos casi todo
el Océano Pacífico y parte del Océano Índico afectado por este impacto. Acá podemos ver claramente la zona de impacto en el planeta Tierra hoy, pero a su vez también podemos ver en Rodinia, que es el primer continente y el único continente que había anteriormente en la Tierra, y podemos observar claramente que aparentemente nuestra Tierra no es nuestra Tierra. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hubo un planeta que impactó con el nuestro y al impactar lo que hizo fue dejar todo el suelo que en este momento vos y yo estamos pisando. Podrían llegar a ser las placas tectónicas que sufren los movimientos y han sufrido los diferentes desplazamientos a lo largo de la historia y que aún se siguen moviendo. A esto también le vamos a buscar una explicación y una de ellas nos podría llevar al evento que pasó entre el siglo VI y VII, donde la humanidad sufrió una de las catástrofes más grandes que existió estando el humano en la Tierra. Teniendo en cuenta que nos fuimos a Rodinia, podemos empezar a hablar de cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Ahora, partamos de esta base. Si esto fuese así, podríamos hablar de una hipótesis en la cual muchos de los restos fósiles que existen dentro de nuestro planeta Tierra, tal vez ni siquiera fueron parte de nuestro planeta Tierra. Si un planeta dejó toda su vida y todo su suelo, con su vegetación, con sus animales, con los restos fósiles y todo sobre el nuestro, y el resto, como la ciencia dice, y tantas historias y mitos sobre que hubo grandes diluvios y que en algún momento existió lo que era el Arca de Noé. ¿Qué hay si empezamos a imaginar que tal vez esta o esto sea un barco y esta sea el Arca de Noé que trajo todas las especies a nuestra humanidad? Ahora vamos a ir a preguntar a la inteligencia artificial sobre la teoría de Panspermia, que es la que podría estar enlazada y es una de las más plausibles de cómo la vida llegó a la Tierra. Háblame sobre las principales ramas de la teoría de Panspermia. La teoría de la panspermia sostiene que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. Existen varias ramas o modelos dentro de esta teoría. Panspermia natural propone que la vida llegó a la Tierra a través de meteoritos o cometas provenientes del espacio, que impactaron en su superficie y la contaminaron con formas de vida primitiva, provenientes de otros astros. Dentro de este modelo, existen mecanismos propuestos como microorganismos viajan protegidos dentro de rocas que son expulsadas de un cuerpo celeste tras un impacto y eventualmente llegan a otro planeta. Radiopanspermia. Las partículas de tamaño microscópico son desplazadas a través del espacio por la presión de la radiación estelar. Panspermia dirigida o artificial. Propone que la vida llegó a nuestro planeta como parte de un proceso deliberado de transporte de microorganismos o incluso de seres vivientes, por parte de algún tipo de entidad superior o de tecnología intergaláctica. Es importante mencionar que aunque la teoría de la panspermia ofrece una explicación sobre cómo la vida pudo haber llegado a la Tierra, no proporciona una explicación sobre el origen mismo de la vida. Me quedo con la litopanspermia, microorganismos que viajan protegidos dentro de una roca que son expulsados de un cuerpo celeste tras el impacto y eventualmente llegan a otro planeta. Si este impacto fue el que trajo la vida a nuestro planeta por nuestro vecino rojo, podríamos tener en cuenta la teoría que habla de que en Marte existió la vida antes que en nuestro planeta Tierra. Cuéntame sobre la teoría de que en Marte había vida antes que en la Tierra y que ésta tenía agua en abundancia. Vida y agua en Marte. La teoría de que Marte pudo haber albergado vida antes que la Tierra ha ganado fuerza en los últimos años. Según un análisis de material meteorítico de Marte, se sugiere que Marte podría haber sido habitable unos 100 millones de años antes que nuestro planeta. Los avances en la sensibilidad de los instrumentos que miden las concentraciones de algunos isótopos hallados en las muestras geológicas del planeta rojo han permitido determinar las edades de estos materiales con una alta precisión. Además, se ha descubierto que Marte pudo haber tenido agua en abundancia, y hasta tiempos más recientes de lo que se pensaba. Las nuevas observaciones realizadas por el rover Curiosity de la NASA en el cráter Gale sugieren que este cráter contuvo agua hasta mucho tiempo después de que supuestamente el planeta se secara y se volviese tan inhóspito como se presenta en estos momentos. También se ha encontrado que los meteoritos de Marte contienen sorprendentes cantidades de minerales hidratados, que incorporan agua en sus estructuras cristalinas. Los autores del estudio calculan que el manto del planeta contiene entre 70 y 300 partes por millón de agua,
suficiente para cubrir el planeta de líquido entre 200 y 1000 metros. Estos hallazgos han llevado a los científicos a reconsiderar las teorías existentes sobre la historia de Marte y su capacidad para albergar vida. Ok, vamos a Marte, el gran impacto que formó las lunas de Marte. Phobos y Deimos serían el resultado de un gran impacto contra la superficie de Marte. Ahora bien, si las lunas se formaron en un gigantesco choque, ¿dónde estarían las cuencas de impactos responsables? El mejor candidato es la cuenca de Bastitas Borealis, de 10.600 por 8.500 kilómetros. Estábamos hablando de que en la Tierra el impacto es de casi 7.000 kilómetros. Esta planicie, que ocupa casi todo el hemisferio norte del planeta rojo, es la principal causante de la llamada dicotomía marciana, o lo que es lo mismo, la dramática diferencia de altura media entre el hemisferio norte y el hemisferio sur del planeta. No está nada claro que Bastitas Borealis se haya formado mediante un impacto gigantesco y, de hecho, muchos investigadores siguen abogando por procesos endógenos para explicar su creación. Pero lo cierto es que recientemente la teoría del impacto se ha abierto paso de forma inexplicable. Acá podemos ver un poco lo que es una similitud casi idéntica de cómo sucedió en la Tierra. La teoría del gran impacto, de cómo se formó nuestra luna, sería similar a cómo se formaron las lunas de Marte. Y acá estamos viendo un mapa del Polo Norte de Bastitas Borealis. Ahora analicemos un poco esto y comparémoslo con la Tierra. Bueno, acá vamos a ver la similitud entre los dos impactos. Este es el impacto del planeta Tierra y este es el impacto del Polo Norte de Marte. Lo que quiero que vean de manera visual y bastante rudimentaria, y lo entiendo, es la forma que hay acá, por ejemplo, en esta especie de G que les comentaba anteriormente, donde podemos visualizar que hay mucha similitud entre el impacto de Marte, también en dimensiones, y también en que las dos están como teorías que podrían haber formado las lunas, cada una de parte de su planeta. Me gustaría que observen este mapa geoide, en donde tenemos una zona de diferencia de gravedad y cómo hay una similitud importante entre uno y el otro. Acá hay una clave que podría tener que ver con otros eventos, otros impactos anteriores, podría llevarnos a lo que estábamos hablando al comienzo de este video, pero es importante ver que esta no es la zona de impacto donde está Okinawa o donde está la fosa de las Marianas, sino que está corrido y desplazado. Por ende, lo que vamos a ver en los próximos videos es justamente qué fue lo que pasó acá, qué fue lo que pasó con las placas tectónicas y por qué se movieron por encima de los cimientos de las placas tectónicas, si hubo otros eventos que fueron posterior a este y que hicieron ese desplazamiento. Debemos empezar a tener en cuenta que las placas que están por encima de nuestro planeta son placas agregadas por tierra de otro planeta. Por ende, sus cimientos son diferentes y esto podría empezar a tener explicación de por qué tenemos un movimiento de placas tectónicas, terremotos, sismos y tantas otras cosas. Y a su vez podríamos darle explicación por qué tenemos tanto la cordillera que está en el Himalaya como la cordillera que tiene que ver con los Andes. Y de eso vamos a profundizar en el próximo video. Acá podemos ver claramente una especie de T o cruce en la zona de impacto que se ve bastante claro. Esto está espejado, intencionalmente acomodado de esta forma para que podamos visualizarlo. Vamos a profundizar, como dije anteriormente, un poco más, pero hoy, con todo esto que les estuve presentando, creo que hay mucho para trabajar y a su vez mucho que estamos mostrando que a mí me da la certeza de que esto es así. Bien, ahora, ¿dónde queda la parte intuitiva en toda esta historia? Hace aproximadamente 3 años o 4, empecé en la búsqueda de tratar de saber de dónde es que venimos los seres humanos. Pregunta que nos hemos hecho muchos a lo largo de la historia. En ese interín escribí un libro que se llama La panacea es tu voluntad, lo pueden ver ahí atrás o acá. Hice todo un viaje y un recorrido en donde tuve que hacer muchísimas cosas para poder despertar mi intuición y empezar a buscar no solamente desde el lugar científico, sino también desde otros ángulos. Las respuestas fueron atravesándose una a una y la primera y la que más recuerdo era que el punto de partida estaba en Okinawa. Y evidentemente es la zona central del primer impacto que sufrió la Tierra, aparentemente de nuestro querido vecino Marte. Nos quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo es posible que tanto sea la Tierra o Marte
hayan cambiado su órbita y que entre sí hayan podido impactar. ¿De dónde vienen estos planetas? ¿En qué lugar habitaban anteriormente a rodear el Sol? ¿Qué pasó en 537? ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Sol aparentemente se apagó durante 18 meses y ocurrieron una serie de eventos que trajeron muerte, pandemias y muchas otras cuestiones que ya estuvimos conversando? Quiero contarles que este no es el único impacto que sufrió nuestro planeta Tierra. Este aparentemente fue el primero, pero hay varios impactos más de los cuales vamos a tratar de deducir en qué momento de la historia sucedieron. Si hay algo en lo que vamos a tener que hacer mucho hincapié es qué fue lo que corrió ese impacto que vimos anteriormente y si podría haber sucedido que en otro impacto se hayan corrido las placas tectónicas y se hayan abierto lo que anteriormente conocíamos como Pangea y hoy conocemos como diferentes continentes. Hay mucho para investigar, hay mucho para contarles, así que primero y antes que nada quiero invitarlos a que me sigan, a que dejen sus comentarios porque quiero tener las devoluciones de ustedes. Es recién ahora, después de 3 años y medio o 4, que me estoy animando a poder soltar esto y contárselo a ustedes. Yo creo que esto no es un simple video, sino que estamos hablando de descubrimientos que podrían cambiar radicalmente en la forma que pensamos los seres humanos que llegamos a nuestro planeta. Y a su vez, de cómo llegó la vida y también si los dinosaurios y tantos otros restos fósiles que yacen sobre nuestro planeta algún día vivieron en nuestro planeta o fueron parte de otro suelo y de otro planeta. Hay mucho para preguntarnos, hay muchas respuestas que ya las tengo para dártelas. Así que te invito a que los científicos se sumen, que aporten, que nos ayudemos. Sé perfectamente que la forma es muy rudimentaria en la cual se los estoy presentando, pero es tiempo de que empiece a soltarlo de la forma que sea. Hecho es mejor que perfecto, y con la ayuda de todos y de los científicos que realmente saben del tema, estoy segurísimo que vamos a llegar a conclusiones que no imaginamos y que van a sumar y a aportar. A eso te invito, a eso los invito, y empecemos a agrandar esta pequeña comunidad que recién empieza a tratar de descubrir y develar no solamente esto, sino diferentes teorías que he ido trabajando a lo largo de estos años. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Ciencia Teosófica. Mi nombre es Gibriel y esto recién empieza.